pero el hecho es que ha habido una contracción, una caída en el sector construcción importante. Los sectores productivos están golpeados este año. En realidad, el sector construcción se redujo 4,12%. Esto está asociado al menor consumo interno de cemento, mientras que aumentó el avance físico de las obras públicas, pero en conclusión, en promedio, han bajado 4%. Y el día de ayer nosotros tuvimos aquí al representante de Construcción Civil, que están en una mesa de diálogo para aumento de sueldo. ¿Con quiénes? Con Capeco. Nosotros precisamente estamos enlazados con Jorge Zapata, él es presidente de Capeco. Bienvenido, señor Zapata, Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Primero, quisiera preguntarle cómo va esa mesa de diálogo con el Sindicato de Construcción Civil. Bueno, estamos en pleno proceso de negociación. Hay algunas diferencias entre la propuesta que tienen ellos y la propuesta que tenemos nosotros. Esperemos que en los próximos días se vayan acercando esas propuestas para llegar a un buen número y ratificar un año más una buena negociación, una negociación pacífica, amistosa, como la que hemos tenido en los últimos 20 años, porque ya tenemos esta negociación por rama como una tradición, ¿no? Como una institución que ha venido funcionando durante 20 años ininterrumpidamente. Muy bien. ¿Y se puede llegar a una negociación cuando la Cámara Peruana de Construcción y Construcción Civil, el sindicato, enfrentan una retracción en las condiciones, en las obras, es decir, en lo que hay para construir? Bueno, nosotros confiamos que sí. Es un año difícil, las circunstancias son más complejas que en otros años. Efectivamente hay una caída, nosotros tenemos unos números más altos incluso que los reflejados por tu persona. Nosotros hemos visto una caída mayor del sector construcción y hay una subida de precios en los materiales y insumos de construcción, así que todos los elementos son negativos para la construcción en este momento. Obviamente eso ha hecho que haya menos empleo en construcción también, por eso que las circunstancias son difíciles. Y a eso le tenemos que sumar que ha habido una inflación también el último año importante, entonces hace que la negociación y que los números sean un poco lejanos por ahora y que demoren más en ponernos de acuerdo, pero yo confío en que sí nos lleguemos a poner de acuerdo. Muy bien, entonces yo quiero que usted me hable de sus números, porque yo los números que saco es del portal del Estado peruano, es del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se trata, de la producción nacional. Y en el sector construcción se dice lo siguiente: la producción del sector construcción disminuyó en 4,12%, asociado al menor consumo interno de cemento, menos 10,58%, mientras que aumentó el avance físico de obras públicas, 18,11%. Ese es el aumento en obra pública. En comportamiento del consumo interno de cemento estuvo asociado al menor dinamismo y obras privadas y la autoconstrucción, en un entorno de factores adversos como el clima y las expectativas conservadora sobre el panorama social, así como una lenta recuperación en el mercado inmobiliario. No obstante, creció el avance físico de obras públicas en los ámbitos de gobierno nacional, el 73,0%, y regional 12% apenas, ¿no? Contrarrestado parcialmente por el gobierno local, menos 7,8%. Siempre se demoran más las municipalidades, ¿no? Entre los tipos de proyectos que más crecieron figuraron las mejoras de hospitales y centros de salud del país, institutos o centros educativos, avances de obras viales, ampliación de los servicios de saneamiento y de electrificación, así como la ejecución de trabajos de protección contra desastres naturales. En conclusión, ellos sacan 4,12% menos, ¿no? Se retrajo. ¿Ustedes qué números tienen? Nosotros proyectábamos que íbamos a llegar al semestre con un número cercano a una caída de 9%, porque los
el primer trimestre se reflejó un número cercano y los meses de mayo y junio también tuvimos caídas, en algún caso cercana al 10 y en otro caso cercana al 9. Entonces la proyección a cerrar junio estábamos calculando que iba a haber una contracción del sector construcción cercana al 9%. Bien, eso es lo que teníamos como proyección. Vamos a comparar las cifras que tenemos ya cerrando el mes de junio con lo que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, a ver quién está más cercano a la realidad. Pero el hecho es que ha habido una contracción, una caída en el sector construcción importante. Eso se ha ratificado, eso es claro, ya lo tenemos todo el mundo mapeado. Y los factores por los cuales se ha caído la construcción, en ellos sí coincidimos, ¿no? Vemos que efectivamente la obra privada, la inversión privada, que es la que genera la inversión después en construcción, es la que se ha caído fundamentalmente, ¿no? Por más que haya hecho un esfuerzo el gobierno de dinamizar la obra pública, no ha logrado compensar la caída en la construcción privada. De acuerdo. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir a la expectativa de sus números porque es importante saber cuál es el impacto que ha tenido, según ustedes también, porque el INEI está por la mitad de sus números, ¿no? Muchas gracias al señor Zapata, representante de Capeco, que nos da su punto de vista sobre los números publicados por el INEI.